El título de mi trabajo es Prescripción de las obligaciones tributarias en el juicio ejecutivo. El área del derecho que voy a englobar en mi trabajo va a ser visto desde el ámbito del derecho material tributario, es decir, desde el código tributario, derecho financiero, y el derecho común, esto es el derecho civil. Las palabras claves que en principio seleccioné son prescripción, juicio ejecutivo, código tributario, código civil, administración, deudor y seguridad jurídica. Bueno, la justificación de la elección del tema es que la prescripción de las obligaciones tributarias entiendo que son de relevante importancia en el ámbito de la vida cotidiana, ya que lo que ellas acarrean es la seguridad jurídica. De lo contrario, las personas se encontrarían sujetas a obligaciones monetarias de por vida. Por eso entendí que era muy importante el tema que voy a desarrollar en mi trabajo. Bueno, como introducción, la prescripción de las obligaciones tributarias lo voy a desarrollar desde dos puntos de vista, que a su vez entiendo están muy relacionados. Por un lado, ¿cuál es el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias una vez que su existencia es reconocida por una sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada en el ámbito de la justicia ordinaria o por medio incluso del contencioso anulatorio? A partir de aquí, ¿cuáles son sus normas aplicables? Esto es, las normas de derecho material, el código tributario, o las normas generales sobre prescripción, aplicando el código civil. Por otro lado, al estar investigando el tema, he notado discrepancias en la doctrina y la jurisprudencia en atención al plazo de prescripción de la obligación tributaria, luego de que existe pronunciamiento jurisdiccional. Esto es, ¿cuál es el plazo de prescripción de la obligación tributaria luego que existe sentencia ejecutorial? Aquí vamos a ver distintas posiciones, tanto doctrinales como desde el punto de vista de la jurisprudencia. La jurisprudencia ha sostenido el plazo de 20 años para las obligaciones tributarias. Esto es, aquellas aplican el plazo de 20 años, que es el que corresponde a las obligaciones de carácter personal. Sin embargo, parte de la doctrina ha sostenido que el plazo es el que establece el Código Tributario, aplicando los artículos 38, 39 y siguientes del Código Tributario, en el cual se establece el plazo de 5 o 10 años según corresponde. Bueno, por todo lo expuesto entonces, la pregunta de mi trabajo estaría relacionada, ¿no?, a ver los dos aspectos señalados, ¿no?, y, bueno, relacionarlos entre sí, que como ya anticipé, entiendo que están muy relacionados. En cuanto a los antecedentes, me parece muy importante destacar la antigua posición del TCA, como señala el doctor Pérez Navarro en su libro. Fue constante hasta el año 1996, la cual entendía que el mero transcurso del tiempo no operaba la extinción de la obligación. Hoy en día eso se encuentra ampliamente superado por el TCA y ellos lo consideran un principio general de derecho tributario, pudiendo ser alegada incluso hasta en la instancia anulatoria. Desde una perspectiva personal entiendo que hay que prestar mucha importancia a los principios generales de derecho para realizar este trabajo, específicamente al principio de seguridad jurídica, y teniendo en cuenta que son principios establecidos en esta carta, artículo 7 y 32, por lo que, como les mencionaba anteriormente, es de relevante importancia el plazo en el que los ciudadanos se encuentran sujetos a deudas, y ni más ni menos estos deudores con la administración. El objetivo general de mi trabajo va a ser identificar los diferentes puntos relacionados por la doctrina y la jurisprudencia, así como de los tribunales de alzada del plazo de prescripción aplicables a la obligación tributaria. La metodología que utilizaré se verá desde un enfoque cualitativo, es decir, se desarrollará a lo largo del trabajo la explicación del tema mediante la recolección y análisis de datos para perfeccionar las interrogantes de la investigación, y a su vez se van a plantear nuevas ideas que surjan a través de este proceso. En cuanto a la estructura preliminar, organicé en principio 5 capítulos. El primero va a tener que ver con las cuestiones conceptuales.
Aquí incluir concepto de prescripción, características, interrupción y suspensión del plazo. Capítulo 2, prescripción como extinción de las obligaciones tributarias. Análisis del artículo 38 siguientes del Código Tributario. También análisis del artículo 12.15 y siguientes del Código Civil. Y aquí realizaré un eventual análisis de la modificación en estudio proyecto de ley vigente consideración, el cual reformula el artículo 12.15 del Código Civil. Y otra cosa que me parece muy importante incluir en este capítulo es cómo opera la prescripción en materia tributaria, ya que es diferente a la que cómo opera en materia civil. El capítulo 3 va a contener ya el desarrollo de mi trabajo. Va a estar la prescripción en el juicio ejecutivo. Aquí voy a exponer, por ejemplo, la excepción a poner en el juicio ejecutivo, plazo de prescripción a ser obtenida sentencia definitiva en el juicio ejecutivo y cuáles son sus normas aplicables. Capítulo 4 va a contener el análisis de la jurisprudencia actual del TCA y los tribunales ordinarios. Y bueno, el capítulo 5 va a finalizar con las conclusiones y recomendaciones. Y bueno, Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, Pablo, ¿y vos? Buenazo, impecable. Me alegro. Adelante entonces. Bueno, en mi caso, el proyecto de memoria de grado y que pretende ser la memoria en sí, el título que pretendo asignarle es Relación Jurídica Tributaria, un tratamiento entre iguales, una mirada crítica desde el análisis del derecho de defensa del contribuyente. Inicialmente ese sería el título, aunque está sujeto obviamente a variantes. El objetivo general del proyecto es analizar la relación jurídica tributaria entre la administración fiscal y el contribuyente, con especial énfasis en el derecho de defensa del sujeto pasivo de esa relación, en el marco del proceso administrativo tributario y su vinculación con la órbita jurisdiccional. Nosotros, en este caso, porque la presentación es corta y el tiempo es tirano, no quise hacer un desarrollo muy extenso de los aspectos teóricos, pero creo que hay dos puntos muy importantes, uno en cada extremo, que es sustancial para partir hacia cualquier desarrollo serio en esa temática que me encuentra hoy. En primer lugar, destacar la importancia que tiene la recaudación. La recaudación fiscal es un elemento vital para el mantenimiento del Estado y a través de para la subsistencia de innumerables políticas sociales que, bueno, persiguiendo fines de justicia social, permiten el ejercicio efectivo de gran cantidad de derechos humanos que están reconocidos en la Constitución. Esto es un punto que no se puede dejar pasar. En esta línea hay incluso algunas sentencias que han de alguna forma asimilado el interés general con el interés fiscal, un poco motivados por lo que yo venía de mencionar, sin perjuicio de que ha recibido importantes críticas de prestigiosos autores como José Luis Jou, por ejemplo, entre otros. Otro punto sustancial es tener presente que la administración, en esta relación jurídica tributaria que hablábamos en el título del trabajo, actúa como parte acreedora de los tributos. Es decir, estamos en una situación de igualdad entre el acreedor de los tributos, que es la administración, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente. Esto no lo podemos dejar pasar por encima porque es un aspecto vital para el análisis que vamos a desarrollar. El otro punto que considero fundamental y que está en el otro extremo es la situación del contribuyente, que en muchas circunstancias, a consecuencia de determinadas interpretaciones o procederes de parte de la administración tributaria, entiende vulnerado su derecho a defenderse en esa relación. Y como enseña el profesor César Pérez Novaro, el derecho de defensa es un derecho humano fundamental, de arranque, es un principio general de derecho que se apoya en determinadas garantías como el secreto profesional, el principio general de inocencia, de no autoincriminación, de seguridad jurídica, que son aspectos vitales para el funcionamiento de un Estado de Derecho, y son elementos que no pueden dejarse de atender a la hora de analizar la relación jurídica tributaria, que como dijimos, en principio, y de hecho es así, o debiera de ser así, se traba entre iguales, porque de eso se trata, acreedor y deudor
del tributo. El ejercicio del derecho de defensa corresponde a todo ser humano por el hecho de serlo, sin depender de lo que haya hecho o haya dejado de hacer, ni tampoco de la situación jurídica en la que se encuentre. Y esto es un aspecto fundamental. Luego, yo no quise, por razones de extensión, hacer un detalle de los objetivos específicos. Como bien había recomendado la profesora Graciela, opté por tratar algunos aspectos que considero de arranque controvertido, que tienen que estar sí o sí en un trabajo de estas características, sin perjuicio de que esta lista debiera de profundizarse, pero son aspectos controvertidos que están directamente vinculados con los objetivos específicos o indirectamente, como por ejemplo, aspectos que no han encontrado acuerdo en doctrina, como por ejemplo el rango constitucional del deber de contribución a las cargas públicas y su consagración en tratados sobre derechos humanos, el rango normativo del deber de prestar colaboración con el fisco, la definición del concepto de ética tributaria, analizar su alcance y su trascendencia jurídica, qué implicancias tiene el ejercicio del derecho de defensa, es decir, qué implica el ejercicio de defenderse debidamente, de qué trata, el alcance del principio que prohíbe la autoincriminación en el derecho tributario, este es uno de los puntos centrales del trabajo, la naturaleza jurídica del acto de determinación tributaria. Este es un aspecto muy vinculado con el anterior, porque de alguna forma le termina dando carta de entrada, de acuerdo a la posición por la cual se opte, al principio que prohíbe la autoincriminación, y como decía Pérez Novaro, importa saber la naturaleza jurídica de una cosa para saber los principios aplicables a la misma, y el rol de la administración fiscal en el Estado de Derecho actual, sobre lo cual no hay acuerdo en doctrina. La administración habla de una nueva concepción de ese rol, que sin lugar a dudas admite algunas reservas y que trae consigo opiniones de distintas características. Después, en cuanto a la estructura preliminar de corte tentativo, esto es algo muy, muy básico y muy inicial, yo lo he organizado en una suerte de 7 capítulos, inicialmente. En primer lugar, el rol de la administración tributaria, es el nombre del capítulo 1. Allí justamente, como venía diciendo, analizar la perspectiva de la administración en este punto. También me pareció muy interesante no quedarnos solamente con la visión de la administración tributaria, sino también aprovechando lo que tratan los autores que hablan de este aspecto. Me pareció muy correcto también plantear una perspectiva desde el neoconstitucionalismo, teniendo en cuenta de que este es un tema puro de derechos humanos, está invadido en su parte más importante por derechos humanos. Creo que, y teniendo en cuenta que una de las partes es la administración, realizar una perspectiva desde el neoconstitucionalismo para verificar si realmente coincide con lo que alegan la administración tributaria me pareció interesante. Dentro de ese capítulo también incluí las facultades del fisco, creo que es un punto importante a tener presente en el trabajo, y la correspondencia entre el interés fiscal y el interés general, que como decíamos inicialmente, hay quienes dicen que se corresponde y quienes dicen que no. Un capítulo segundo que versa sobre el derecho de defensa del contribuyente, qué implica el ejercicio del mismo, su consagración constitucional y recepción en materia de tratados sobre derechos humanos. Otra subdivisión respecto del alcance del principio que prohíbe la autoincriminación en el derecho tributario, allí tratar su evolución histórica, concepto, vinculación con el derecho de defensa, que lo tiene, el contenido del principio que prohíbe la autoincriminación, el ámbito de protección y la recepción en el derecho comparado de este principio. Un capítulo tercero que trata del deber de contribuir y colaborar con las cargas públicas. Aquí importa estudiar ambos deberes, estudiar su análisis, analizar su consagración constitucional, si la tienen, porque hay distintas posiciones y muy interesantes. Y en cuanto al deber de colaboración, me interesó hacer una pequeña distinción en cuanto al deber de colaboración del contribuyente en primer lugar y al deber de colaboración de terceros con la administración fiscal, en donde en muchos casos se encuentra en jaque el secreto profesional de abogados, escribanos y contadores, teniendo en cuenta que el derecho tributario es una materia compleja y que muchas veces requiere un tratamiento interdisciplinario. Entonces, bueno, de acuerdo a la posición que se tiene, por eso decía la importancia del principio de no autoincriminación en este trabajo, de acuerdo a la posición que se tenga en aquel punto que mencionábamos,
el deber de colaboración de terceros con la administración podría admitir algunas reservas y algunos cuestionamientos. En un cuarto capítulo referido a la ética tributaria, es un punto que me interesó mucho porque lo trata la posición de Sol Agustín y Natalia Costa, que son abogadas de la DGI. Bueno, allí creo que es algo que no tiene mucho desarrollo, o al menos no lo he visto demasiado. Me parece interesante poder ahondar un poquito más, tratar su concepto, el alcance que tiene, qué implicancias genera en el proceder de la administración fiscal y también en el proceder del contribuyente, básicamente, que es contra quien ellas lo canalizan, y también analizar otro punto importante, que es su trascendencia jurídica, ¿no? ¿Qué trascendencia jurídica tiene en los hechos tratar la ética tributaria? Un quinto capítulo que va a hablar de jurisprudencia, un análisis crítico de soluciones aplicadas a la casuística de esta investigación, que pretende ser de los últimos 3 años, eso sería un buen criterio, un criterio inicial bastante serio, para poder tener datos reales con los cuales tratar. Un capítulo sexto que va a tratar de entrevistas a expertos en la materia, y un capítulo séptimo con conclusiones y recomendaciones si estas fueran pertinentes. En cuanto a la elección metodológica, hemos el método cualitativo, que creemos que es el más acorde para un trabajo de estas características. Y en cuanto a las herramientas para el cumplimiento de los objetivos planteados, bueno, vamos a recurrir al análisis de textos académicos, estudio de jurisprudencia y entrevistas semiestructuradas, que creemos que es el tipo de entrevista que permite al investigador tener una determinada línea de trabajo y concretar determinados objetivos, pero da espacio para que el entrevistado pueda realizar un aporte importante, que nosotros no lo tengamos presente y que pueda ser muy positivo para la investigación. Y por último, nosotros, como dije al principio, y lo he mencionado en toda la presentación, creemos que esta investigación tiene trascendencia porque siempre en última instancia, ya sea directamente en el caso del contribuyente o indirectamente a través de la recaudación y todo lo que explicábamos al principio, siempre se encuentran en juego derechos humanos. Entonces, consideramos que, en fin, la disyuntiva en última instancia implica determinar si el fin justifica los medios. Muchas gracias. Agradecerles a ustedes por la ayuda, a ustedes dos, y bueno, saludar a mis compañeros y felicitarlos los que ya tuvieron esta instancia aprobada, obviamente, y bueno, y a los que seguramente van después que yo termine mi presentación, saludarlos también a ellos. Gracias, Natalia. Bueno, gracias, Natalia. Y bueno, nada, comenzamos entonces, como les comentaba, o no sé si les comenté, a mí me costó un poco la elección de decidirme por el tema de proyecto, pero sabía que iba a estar relacionado a lo que es el derecho comercial porque me encanta, y una vez que se me ilumina un poco el concepto de lo que es la prenda de acciones, que es el tema que estoy desarrollando, me gustó, me apasionó por distintos puntos que luego voy a exponer, pero realmente me gustó mucho el tema y todo el misterio que entiendo que tiene consigo, ¿está? Primeramente, bueno, como está en la presentación, la primera diapositiva, se trata acerca de los derechos del propietario y del acreedor prendario, ¿verdad? Y el desmembramiento de los derechos y la adjudicación a terceros, la discusión de que si es válido o no legalmente. El área del derecho, por supuesto que vamos a profundizar, es obviamente desde el punto de vista comercial, ya que tenemos antecedentes de este tema y de manera supletoria, ¿verdad? Actúa siempre lo que es el Código Civil. Vamos a profundizar también, abarcando, por supuesto, todo lo que es el derecho comercial, ¿verdad? Ahí tenemos las palabras claves que me adhiero a la postura de Romina y no quiero quitar mucho tiempo por mis compañeros que también están esperando para su turno. La justificación. Estuve escuchando el otro día una charla que ofreció el Colegio de Abogados, ¿tá? Sobre lo que fueron las SAS, que sé que algunos compañeros míos también lo escucharon, y reafirmó también mucho el porqué de esta justificación de este tema. Si bien, como sabemos, las SAS van a ser, ¿verdad?, un tipo, ¿verdad?, societario que va a tomar una actitud de ponderancia, ¿verdad?, las sociedades comerciales, sociedades anónimas, no van a poder transformarse en SAS, con lo cual va a seguir existiendo una cantidad, como pongo en mis justificaciones, de sociedades anónimas, ¿tá? Por tanto, este tema me parece sumamente relevante,
Entiendo que también existe la ventaja de que la persona, ¿verdad?, el socio, ¿verdad?, no tenga que exponer otro patrimonio, sino que al ser negocios societarios de repente solamente exponga sus acciones, ¿tá? Con lo cual me parece sumamente importante. Otra cosa que me llamó mucho la atención para dentro de lo que es la justificación es que son las acciones propiamente dichas. A mí me llama la atención que la ley de sociedades comerciales, ¿tá?, define a lo que es la sociedad comercial, lo que es la sociedad anónima, la define puntualmente como aquella en la que su capital va a ser dividido en acciones, o sea, le da ya de por sí una ponderación a lo que son las acciones en sí mismas, ya que definen lo que es la sociedad comercial. Por tanto, bueno, me pareció súper destacable, ¿verdad? Dentro de lo que es la introducción, vemos que el contrato de prenda se describe obviamente en la Ley de Sociedades Comerciales, 6060, más precisamente en el artículo 309. No hace realmente, a mi entender personal y modesto, no hay una profundización en la ley de lo que es la prenda realmente, y tampoco hay mucho, también por eso me interesó investigar sobre esto, porque no se profundiza por parte de los autores de manera, me parece a mí, exponencial, las distintas aristas y problemáticas que presenta esta prenda, ¿sí? Como que no se trata de manera profunda, por ejemplo, como hablo, en qué consiste el desmembramiento de derechos y otras situaciones que se dan, ¿verdad?, en la prenda de acciones. También tenemos, por supuesto, el antecedente, como bien decía, de lo que es el Código Civil, ¿verdad? Hasta este momento vemos que también, dentro de lo que es el Código de Comercio, ¿sí?, en los artículos 741 también habla de la prenda, ¿verdad?, ya sea tanto civil, en el Código Civil, y la comercial en el Código de Comercio, y en todos estos casos siempre se habla de una prenda que se va a constituir mediante el endoso y la entrega de la acción, ¿verdad? Y aquí hay que hacer ¿verdad?, un destaque lo que es la sanción de la ley 17.228 de prendas sin desplazamiento, ya que esto cambia sustancialmente, siendo que no es necesaria la entrega de la acción de manera como cosa mueble, ¿verdad?, sino que simplemente se puede constituir a través de su inscripción, ¿verdad? Por lo tanto, se marca un antes y un después, ¿verdad? Bueno, pasando un poco a lo que es el objetivo general de mi trabajo, lo que me llamó muchísimo la atención es esta manera de ser multifacéticas de las acciones, realmente como de múltiple personalidad, podría decir, si que se puede llamar así, que las mismas tienen, ya que vemos que actúan de diferente manera y se presentan ante uno y en diferente manera y según la situación y la necesidad, ¿verdad? Como sabemos, como bien mueble, como título de valor, como representativo de participación simplemente en cuanto a derechos, a información, a voto, una cantidad de situaciones. Por lo tanto me fascina la manera multifacética que tiene de comportarse las acciones, ¿verdad? Y luego discutir que esto no está realmente más que en 2 o 3 trabajos, fue lo que hemos encontrado por ahora, que bueno, esto puntualmente fue lo que más que nada traté con Curie, lo que es la legalidad o no del desmembramiento. ¿Ah? ¿Por qué? Porque vemos que la ley, en realidad, el artículo 319 de la Ley de Sociedades Comerciales, habla de que existen para lo que es el socio, ¿verdad?, el socio propietario, el nudo propietario de la acción, una cantidad de derechos que son esenciales, que son fundamentales, ¿tá?, que no pueden ser de ninguna manera ni limitados, ni anulados, ¿verdad?, con lo que existe, como ejemplo para varios actores, por ejemplo, Nuri, siempre estoy leyendo mucho sobre ella porque me gusta como digamos, profesional, y establecía que en realidad no debería, ¿verdad?, limitarse, pero la discusión, y en realidad lo que yo como conclusión saco, es que en realidad no se produce un desmembramiento, ¿tá?, de derechos por parte del accionista hacia el tercero acreedor, sino que al desmembrarse no se anula, sino que solamente se da, como digo, esa división de derechos que pasan a ser del acreedor del deudor al acreedor, ¿tá? O sea, no se da, para mí, por parte de la doctrina, de ninguna manera no se anulan derechos, ¿tá?, sino que ellos siguen existiendo,
tal como establece el artículo 319 de la Ley de Sociedades Comerciales, lo único que de manera desmembrada, o sea, se mueven, me parece a mí, de persona, ¿tá? Dentro de los objetivos específicos, también voy a tratar lo que es esta afectación que surge con este tercero, que es totalmente ajeno a la sociedad, ¿verdad? Cuando uno constituye una sociedad, cualquiera sea la denominación, no importa, la constituye obviamente con determinadas personas para determinados objetivos, con lo cual es muy importante saber quiénes van a estar integrando esa sociedad y quiénes van a tomar la decisión de esa sociedad. Con lo cual yo aquí, que no está tratado, la verdad no encontramos, yo tampoco ningún artículo que hable de esto, si se vulnera o no la affectio societatis, que es tan importante para que una sociedad pueda seguir adelante, ¿verdad?, con un tercero extraño. Luego también, como dijimos, este desmembramiento que hay de derechos que pasan del nudo propietario, puede ser al usufructuario en otros casos, o en este caso puntual, en el caso del acreedor prendario, ¿verdad?, cuando se desmiembran estos derechos, ¿pasa entonces a existir una calidad compartida de lo que es la calidad de socio? Es una pregunta que nos planteamos desarrollar. Y para mí es fundamental este punto, acerca de que si debería o no ser preceptivo la decisión, ¿verdad?, que se tome, por ejemplo, en una asamblea, por parte del nudo propietario, si tendría que tomar o no cabida la decisión del acreedor. Como sabemos, pueden tomarse determinadas decisiones que afecten de una manera tal que, por ejemplo, las acciones estas pasen a ser obsoletas y no pueda cobrar en un futuro su crédito. Porque si se licúan, por ejemplo, las acciones, esa prenda, esa prenda que estaba garantizando, obviamente, la obligación, pasa a realmente no tener el mismo valor si se licúan, por ejemplo, las acciones. Por tanto, también es otro punto a desarrollar y a profundizar. Hay un trabajo de Alejandro Miller que habla mucho de lo que es el derecho comparado en Argentina, porque son principalmente los argentinos quienes tratan este tema. Ellos están un poco como en contra de lo que es este tema del desmembramiento de los derechos y demás. No como nosotros, que somos un poco más, lo dejamos más al libre albedrío de los dos, del negocio, de tanto el acreedor como el deudor en este caso. Ellos pueden pactarlo, la ley así lo establece. Frente a lo que es la elección metodológica, bueno, utilizaré la herramienta de investigación documental, realizando un trabajo cualitativo exploratorio, y también tengo pensado, ya que tengo una relación muy buena con Beatriz Bugallo, hacerle a ella, que es una persona que es muy conocedora, como sabemos, de derecho comercial, y bueno, cuál es la postura sobre las conclusiones a las que quiero llegar en cuanto a los puntos de los objetivos específicos que recién nombré, ¿no? Aprovechando el hecho de que no hay mucha discusión, digamos, doctrinal, por eso me gustaría tener obviamente su postura frente al caso. Y realizando entrevistas semiestructuradas, como lo establezco en la diapositiva. Y después tenemos, bueno, la estructura preliminar, donde marco los capítulos que planteo, todo esto sujeto, obviamente, a tener un poco más de participación de Gabriel, por supuesto, ahora que, bueno, si se puede emprender este camino, porque él ya me dijo que le parecía un poco ambicioso la cantidad de puntos que quería tratar, dado que no está muy investigado ni profundizado por la doctrina. Así que, bueno, todo dependerá de la opinión también que tenga él sobre los puntos, ¿verdad? Gracias, Natalia. Bueno, en realidad esta presentación es muy similar a la que hice el otro día, con algunas modificaciones que me hizo el doctor Bordes. Y bueno, mi tema es el lavado de activos en Uruguay, y quiero hacer una división entre la recaudación fiscal y la punición del delito. Analizar bien cuál es la intención del legislador de fondo, si es más recaudatoria o de punir el delito en sí. Y allí voy a hacer un enfoque crítico desde el punto de vista penal, en especial, pero también tributario y constitucional. Como decía la profesora, el tutor es el doctor Bordes. Y este tema lo elegí en primera parte porque se trata de algo que me parece muy interesante desde lo personal. También toca un tema ideológico de lo que creo respecto al rol que debe cumplir el Estado respecto al individuo y los derechos humanos involucrados. Y en ese sentido tomé una cita del doctor Marcos Satanowski, que señaló en su momento, en el año 1950,
que el fin de la reglamentación debe ser siempre el hombre en sí mismo, y debe tender siempre a proporcionarle felicidad, seguridad y a dignificarlo como persona. Y no debe ser un objeto el hombre, sino que debe ser un fin en sí mismo y no un esclavo del Estado y de su omnipotencia. Y me pareció interesante en Uruguay el tema del lavado de activos y toda la regulación que hay, tanto en materia penal como también de control y prevención, porque ha sido criticada por la doctrina desde mucho tiempo. Las normas anteriores, por ejemplo, fueron duramente criticadas por el doctor Adriasola, porque se entendía que era una normativa que no era eficaz, que no era razonable para los objetivos que se decían que se perseguían, y también se dijo que violaba la Constitución. Y además de ello, de que me parece interesante plantear en esa cuestión todo del neoconstitucionalismo, del valor de las normas estas, también creo que es un tema muy actual, como me comentaba ayer el doctor Bordes, y también influye directamente en mi formación futura porque quiero hacer posgrados relacionados a esta materia. La pregunta inicial, como dice allí, es justamente determinar cuál es el objetivo principal de toda esta normativa, si en realidad se trata de luchar contra el lavado o en realidad hay un interés estatal en controlar los negocios de las personas y gravarlos impositivamente. Y en el marco teórico quisiera mencionar dos cosas bastante cortitas para no salirme del tiempo. Respecto al concepto de lavado de activos, tomo como base el concepto del doctor Adriasola, quien lo definía como una actividad dirigida a disfrazar como lícitos fondos derivados de una actividad ilícita. Y se trata de un hecho de ocultar dichos fondos y sus reales titulares y devolverlos al mercado de dinero, bienes y servicios, dando la apariencia de que fueron generados de manera lícita. También me parece muy interesante la cuestión del derecho de defensa y el secreto profesional, y este último se deriva de ese derecho de defensa. Y se trata justamente del secreto profesional de un conocimiento que tiene un profesional de acuerdo a una relación que tiene con su cliente, y para resguardar sus derechos debiera guardar ese conocimiento en ciertos ámbitos. Y allí se ha planteado en doctrina que ese secreto profesional, incluso también es una posición que ha planteado el doctor Borges en el correo que me envió ayer, es violentado por ciertas obligaciones de informar que establecen estas normas referentes al lavado de activos. Normas que a su vez vienen con mucha influencia de organismos internacionales y presiones que existen en términos generales. Bueno, el marco normativo en realidad no quisiera entrar en muchos detalles, simplemente lo mencioné, y además esto no es exhaustivo, sino que voy a entrar más en otros análisis de otras normas, no solo nacionales. La estrategia de investigación, quisiera mencionar en primer término el objetivo general, que es realizar un estudio crítico de la normativa referente al lavado de activos, con el fin de evaluar su fin principal. Y como decía al inicio, siempre me parece interesante el enfoque de los derechos humanos involucrados y de los principios tributarios y constitucionales aplicables. Ver si esa normativa efectivamente está cumpliendo con estos principios y estos derechos humanos muy importantes, o si en realidad habría que recomendar modificaciones. Y el enfoque metodológico me pareció que el más adecuado es el enfoque cualitativo, me parece que va en este tipo de trabajo más a fondo en la consideración de los temas, y me parece que es algo más de contenido, por decirlo de alguna forma, que de entrar en análisis estadísticos, lo que es más típico del enfoque cuantitativo. Y las herramientas a utilizar básicamente son dos: el análisis de textos, tanto las normas vigentes como las anteriores en el tema, como también todo el tema de lo planteado en doctrina y jurisprudencia. Y además el otro método, la otra herramienta, mejor dicho, sería la realización de entrevistas, y me parece que el tipo más adecuado en la clasificación de RAIE sería el tipo semiestructuradas de entrevistas, porque creo que eso le da cierta libertad al entrevistado, y considerando que van a ser personas con mucho mayor conocimiento que yo en el tema, creo que pueden aportar cuestiones que de repente yo no pregunto inicialmente. Y finalmente quisiera plantear el tema de la estructura preliminar de la memoria de grado, que acá hay unas modificaciones muy leves que realizó el doctor, porque felizmente estamos bastante de acuerdo en los temas y subtemas. Bueno, el capítulo primero ha sido una introducción, el segundo
conceptos generales, donde quisiera entrar en los conceptos de lavado de activos planteados por la doctrina nacional e internacional. También hablar de los delitos que preceden el lavado de activos, considerando especialmente algunas modificaciones recientes entre esos delitos precedentes, como el tema de la evasión fiscal. El tercer capítulo sería el delito de lavado de activos. Allí quisiera ver los antecedentes anormativos en Uruguay. ¿Se está cortando o no? No, te estamos escuchando bien. Perfecto. Porque me decía conexión inestable. Como decía, los antecedentes normativos en Uruguay. También quisiera analizar la normativa vigente y en especial enfocarme en la ley 19.574, que es la ley integral contra el lavado de activos, y allí quisiera ver el rol de la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos. Y ya tengo confirmada la entrevista con el doctor Chediak, que está a cargo de esa secretaría, y me parece que va a ser un aporte muy interesante. A su vez también quisiera considerar el bien jurídico tutelado y lo establecido en el derecho comparado para analizar hasta dónde estamos realizando bien las cosas y en especial considerar toda la regulación existente en Estados Unidos y en Suiza, que son dos de los grandes países en la materia. El cuarto capítulo sería normativa de control y prevención del lavado de activos. Quisiera realizar un estudio bastante extenso de esa normativa vigente. Tener un aporte también desde el punto de vista del derecho tributario, donde quisiera realizar entrevistas. Y en realidad ya tengo pensadas las entrevistas, pero como no las tengo confirmadas, no quise mencionar ningún nombre. Correcto. Pero básicamente sería al profesor César Pérez Novaro, a su adjunto Pablo Barreiro, y también pensaba entre los funcionarios de Dirección General Impositiva, al encargado de Dirección General Impositiva y también a la doctora Sol Agostino, que también ha escrito bastante en esta materia. En tercer término, dentro de este capítulo, hablar sobre todas las modificaciones que se podrían realizar en este reciente proyecto de ley con carácter urgente de consideración, y de acuerdo a que este senador, como sería el doctor Gardini, ha tenido bastantes consideraciones interesantes e importantes en la materia en cuanto a los montos y demás, quisiera hablar con él para plantearle todas estas cuestiones, sin perjuicio de que todavía tengo que hablar bien con Bordes respecto a las personas a entrevistar. Y también hacer una visión crítica de los tratados y convenciones internacionales y de toda esa influencia que hay, esa presión política y económica que hay sobre Uruguay para regular algunas cosas de cierta manera. En quinto lugar, que me parece un tema muy importante, es el lavado de activos y los derechos humanos. Allí quisiera analizar los ya mencionados derechos de defensa y secreto profesional frente a las obligaciones de informar. También la normativa vigente y realizar los controles correspondientes en materia de constitucionalidad y convencionalidad. Y allí me parece esencial el aporte que podría dar el doctor Durán Martínez. También quisiera considerar dentro de este tema si las normas de control y prevención del lavado de activos no estarían en realidad invirtiendo la carga de la prueba, diciendo que la persona pruebe que no es ilícito. Y finalmente, analizar todas las cuestiones prácticas y demás, y las opiniones de abogados en la materia respecto a estas obligaciones de informar, todo el tema del secreto profesional, y allí pensaba entrevistar al doctor Borges y algún otro profesional que me recomiende, y bueno, y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Perfecto, Muy bien, Diego. Diego, muy claro tu exposición. Yo entiendo que siempre tuviste muy claro tu